Si Dios es tan poderoso, lo sabe y lo puede todo, ¿para qué nos necesita? Recordemos que Jesús dijo, desde antes de la creación del mundo, yo soy. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es decir, según esta enseñanza, la materia y energía y el espacio-tiempo, como lo conocemos, están sostenidas por Dios. Es decir, lo que existía antes del universo como lo conocemos, o como dicen algunos, antes del Big Bang, es Dios. Es aquel al que las leyes de la física aún no pueden explicar. Así como las leyes de Newton no podrían explicar lo que hoy es el campo de la mecánica cuántica. Entonces llegué a la conclusión de que Dios no depende del tiempo, ya que Dios es eterno, y por eternidad me refiero a la existencia misma, en cuanto se la concibe como siguiéndose necesariamente de la sola definición de una cosa eterna. En efecto, tal existencia se concibe como una verdad eterna, como si se tratase de la esencia de la cosa, y por eso no puede explicarse por la duración o el tiempo, aunque para su comprensión se piense la duración como careciendo de principio y fin. Es decir, Dios no puede concebirse de otra cosa, ya que su esencia es existir, y lo que no se concibe por otra cosa debe concebirse por sí. Por eso el filósofo Baruch Spinoza lo considera a Dios como la única substancia eterna e infinita. Por substancia se refiere a aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Es decir, por Dios entiende a un ser absolutamente infinito que es una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Lo interesante de Baruch Spinoza es que lo primero que dice de Dios es que es un ser, pero hay que tener cuidado porque él no considera que Dios Padre sea semejante al ser humano en cuanto a lo físico. Lo que interpreto de su definición de Dios como ser es, como ya he dicho, Dios es una conciencia. Entonces, concluimos que Dios es un ser, una conciencia eterna e infinita que es en sí y se concibe por sí, y que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Dios es único, es decir que en la naturaleza no hay sino una sola substancia, y que ésta es absolutamente infinita. Para comprender un poco más a Dios Padre, podemos decir que el amor es la energía de Dios, su conciencia es su mente, y su cuerpo es todo aquel que manifieste su mente y conciencia. Como dice Primera de Corintios 6, del capítulo 6, 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Y cómo sabemos cómo es el amor de Dios? Gracias a su enviado Jesucristo, quien lo demostró en su venida al mundo. Él era uno con el Padre, uno con la conciencia creadora, es decir, todos aquellos que manifestamos su amor estamos unidos a Dios, y por eso, como dicen algunos, vibramos a su misma frecuencia. Juan 14:23. Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Juan 17, del 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por esta razón nuestro Padre nos dice: cuento contigo para que seas la luz en el mundo. Mi Hijo se derramó en ustedes para hacer mi voluntad. Mi voluntad es que de ustedes, mis elegidos, emerja el amor verdadero, que es fuente de vida, que soy yo mismo. Mi palabra es siempre la misma, porque yo soy eternamente el mismo. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros, y así sean hijos de la luz, y tendrán vida en abundancia.